Mi nombre es Mercedes Guzmán y este es mi testimonio. La palabra dice que conviene que yo declare las cosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuando mi madre estaba embarazada, a ella le cayó un árbol encima y esto hizo que la sacaran de emergencia al médico. Cuando estaba ya interna, los doctores decían que una de las dos, o sea, que el bebé o ella debían vivir o no. Entonces, cuando mi abuela supo esto, mi abuela hizo una promesa y dijo que si el bebé era varón, se iba a llamar Jesús si se salvaba, y si era hembra, pues se iba a llamar Mercedes. Y por eso me llamo Mercedes, por esa promesa que hizo mi abuela. Luego que nací, pasaron los meses y mis padres se separaron. Ellos decidieron, en ese entonces eran 4 hijos, éramos 4. Mis padres decidieron dividirse 2 y 2. Mi hermana mayor y yo nos quedamos con mi padre, y cuando se vio con nosotras, lo que hizo fue que nos llevó donde mi abuelo paterno. Cuando llegamos allá nos dejaron. Entonces comenzamos mi hermana y yo a vivir allá con nuestros abuelos, que la esposa de mi abuelo en ese entonces no era la madre de mi papá, sino que ya había muerto. Entonces ella se convirtió en nuestra abuela paterna. También recuerdo que había una tía de nosotros que se llama Lourdes, Mami Lourdes, nosotros le decimos, que siempre la vimos como una figura materna, porque ella se encargó de ayudar a mis abuelos con lo que tenía que ver compra de leche y ciertas cosas que a nosotros necesitábamos. Ella tuvo que comenzar a trabajar siendo muy joven, pues para ayudar con la manutención de nosotras. Pero luego que pasaron los años, me cuentan que mi madre biológica, mami, fue a visitarnos, y cuando ella llega nos dicen a nosotras: a veces le lavan a su mamá, a veces le lavan a su mami, esa es su mamá. Entonces como que entramos como en shock. Realmente yo no recuerdo muy bien esa parte, pero sí, después que fui adquiriendo con conciencia con el paso de los años, sí recuerdo que siempre mi mamá iba a vernos los fines de semana, cuando ella podía, siempre iba, pero siempre nosotros vivíamos ahí con nuestros abuelos. Luego de unos años, mi abuelo cuidaba una finca y ellos decidieron mudarse allá por un tiempo, y nosotras obviamente fuimos con él. Entonces en la casa había alguien, mi abuelo no estaba, y esa persona tocó mi cuerpo. Lo hizo de una forma jugando, como de un juego, pero realmente cometió un abuso sexual, porque él hizo algo sin consentimiento. Yo era una niña, una persona adulta, y tocó mi cuerpo. Esa parte yo la recuerdo. Luego de ahí, parece como que se activó un espíritu que me perseguía, que era como un espíritu que cuando yo me quedaba sola con alguien, siempre aparecía una persona, un hombre, y esta persona se bajaba los pantalones, comenzaba a tocarse, a veces ponía mis manos sobre su parte, y así sucesivamente. Esto me pasó desde que yo recuerdo la parte de que me pasó hasta ya cuando yo vine cumpliendo como 10 años. Siempre me pasaba esto, cuando me quedaba sola con alguien, siempre era lo mismo. Yo realmente no se lo dije a nadie, no sabía qué iba a decir ni nada, y me quedé callada con eso. Pero ¿qué pasa? Que luego nosotros fuimos nuevamente a San Pedro, donde nos llevaron a vivir desde un principio con nuestros abuelos, y allí en esa casa donde nosotros nos criamos había un altar. Nosotras, mi hermana y yo, dormíamos en una habitación que quedaba en el medio. Estaba la de mis abuelos, que era la principal, nosotros estábamos en el medio, y al final estaban mis tíos. Cuando de repente yo comienzo a sentir que pasan cosas extrañas. Por ejemplo, comienzo a sentir ruidos en el zinc, en el techo de la casa, que caminan como que dan paso desde el inicio, desde la galería hasta la cocina. Esto pasaba siempre, frecuentemente. Y decían los cuentos, mi abuelo decía siempre: esas son las brujas que se quieren chupar a tal gente, que se quieren chupar a fulano. Pero ¿qué pasa? Que mi abuelo tenía supuestamente un don, que él tumbaba brujas y bregaba con esas cosas, y había tenido pleitos, peleas con Galipote y todas esas cosas. Él podía verlos, y con oraciones pues él combatía con ellos. Cuando mis abuelos empezaban a hacer estos cuentos allá en mi casa, donde mis abuelos, que empezaban a hablar de esto, dentro de mí entraba mucho temor.
Yo recuerdo que me quedaba dormida en la galería porque yo no quería irme a acostar por el miedo que yo tenía, pero igual me llevaban a la habitación. Luego que todo el mundo se dormía, el miedo comenzaba a atacarme y yo recuerdo que temblaba literal por el miedo tan fuerte que yo sentía. Yo sentía que las cosas se movían, que había alguien parado, me orinaba en la cama porque no quería levantarme a ir al baño porque yo sentía temor, miedo que se apoderó de mí. Con el paso del tiempo, empecé a sentir cosas espirituales más fuertes. Por ejemplo, podía escuchar. Y recuerdo que una noche estábamos durmiendo, mi hermana comenzó a temblar en la cama y el cuerpo mío como que se me quedó frisado. Pero el oído espiritual mío se abrió y empecé a sentir y a escuchar que como que venían 3 brujas caminando y ellas se comunicaban entre ellas. Esto fue algo que yo lo viví muy fuerte y al otro día escuchar que mi abuelo también pudo sentir estas cosas. Ellos hablaban entre ellos, pero ellos no sabían nada de que yo también estaba despierta escuchando todo lo que había pasado. Con el paso del tiempo, estas manifestaciones de yo poder sentir cosas que me frisaban el cuerpo y todo, siguieron pasando. Y recuerdo que una noche hubo algo que me cayó encima y yo comencé a toser, pero mi cuerpo comenzó a temblar y me quedé frisada. Cuando mi abuelo escucha, él se dio cuenta como que había algo. Inmediatamente él bajó los pies, que él se puso como sus zapatos, su chancleta. Lo que me tenía me soltó literal. Cuando él llegó me hizo una oración, unas cosas y pude dormir. Pero después, al otro día, él dijo, cuando yo me bajé de la cama, yo lo vi cuando se mandó corriendo. O sea, estaba hablando que había un espíritu, pero yo podía escuchar todo eso. Y esto me daba más pánico, me daba más miedo. Me asustaba mucho, porque era algo que yo lo sentía, literal, de lo que no podía verlo, pero sí sentía como que había una opresión que me hacía daño. Con el pasar del tiempo, recuerdo que me llevan a vivir donde una tía mía. Y allá donde esa tía mía, ya yo estaba en 7º grado. Ella tenía un bebé, un niño chiquito. Y yo recuerdo que me recordé mucho de la parte que a mí, cuando yo era niña, lo que me habían hecho, y yo intenté hacerlo con el niño. Recuerdo que le mordí la frente. Y esa parte fue muy fuerte porque el niño, literal, andaba con la frente mordida y todos me preguntaban, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue lo que pasó? Y yo no podía explicar porque fue que yo lo mordí al niño. Pero bueno, después de ahí, como ya yo estaba muy grande, era un poco malcriada y rebelde, mi tía no pudo conmigo. Me mandaron nuevamente a San Pedro. Ya cuando yo llego a San Pedro nuevamente, yo llego diferente, porque ya yo vengo de Santo Domingo que estaba y voy allá y vengo con otra mente. Ya yo había tenido relaciones sexuales y todo eso con solamente 12 años. Nunca nadie me dijo nada sobre eso, nadie me habló. Tienes que cuidarte, tienes que protegerte. Yo simplemente no sabía lo que estaba haciendo y lo hacía. Cuando yo vuelvo a San Pedro, pasa que esa chica que tal vez le hacían bullying en la escuela, que nadie la miraba, que nadie quería saber de ella, ahora ya yo he cambiado, mi cuerpo está más desarrollado y comienzo a sentir, a ver que los hombres me miran, me enamoran y me dicen cosas. Y pasaba que siempre chicos que eran súper grandes ya, 18 años, siempre me enamoraban. Y a todos ellos, cuando me decían, a la mayoría de ellos me preguntaban, ¿tú quieres ser mi novia? Yo les decía, sí, está bien, pero yo no sabía realmente lo que yo estaba haciendo. Y muchas veces de esto me vi en problema porque realmente no sabía la magnitud del problema en lo que yo estaba haciendo. Luego de eso, voy a la iglesia con mi abuela, que ella se congregaba en una iglesia por el barrio. Ella me invitó por el sector. Y cuando llego a esa iglesia, me paro en la puerta y el predicador me señala y me dice, mira, ven acá. Cuando yo voy caminando, él dice, tú tienes una culebra dentro de ti porque yo la puedo ver. Y así como que me asustó porque por lo que me dijo fue muy fuerte. Todavía no podía asimilar ciertas cosas. Cuando él me dijo así que yo tenía una culebra, yo tenía miedo, entré en pánico. Obviamente, cuando me preguntaron que si yo quería aceptar al Señor, yo dije que sí, pero yo realmente tenía miedo, tenía temor. Pero nunca se me ministró ni liberación ni nada para que ese espíritu saliera de mí. No sé, en ese entonces no se usaba lo que era la liberación. Luego de ahí yo empecé a ir a la iglesia. Yo tenía una relación con alguien y esa persona me dijo, si tú te vas a vestir así, porque recuerdo que comencé a usar falda, ya tenía 13, 14 años. Si tú te vas a vestir así, mira, tú y yo terminamos porque tú pareces una vieja y te ves muy fea. Y yo dije, bueno, pues yo lo que voy a hacer es que voy a dejar esto.
Y bueno, pues salí. Pero independientemente de todo, yo sentía como que tenía que diezmar y que ofrendarle a esa iglesia donde yo comencé a ir. No tenía mucho conocimiento, pero algo dentro de mí como que lo necesitaba. Con el pasar del tiempo, mis abuelos, al ver la actitud que yo tenía, que yo llegué diferente donde mi tía, ellos decidieron mandarme a vivir con mi madre para Santo Domingo nuevamente. Pues cuando yo llego a donde mi madre, como ya yo tenía un carácter sumamente fuerte y tal vez una rebeldía fuerte, cuando ella me decía algo o algo, yo no lo asimilaba, porque no la veía como una figura materna, como una figura de autoridad que podía ejercer sobre mí. Y entonces esto se dio sumamente un caos. Yo volví nuevamente, yo recuerdo que ya estaba cursando el segundo de bachiller, yo lo dejé por mitad, yo me fui para San Pedro nuevamente. Y allá cuando llego, pues me pongo, comienzo a trabajar en casa de familia. Yo trabajaba en la mañana a mediodía y me iba al liceo a las 2 de la tarde. Y recuerdo que mi bachiller completo fue en una escuela diferente, un colegio diferente, el primero, segundo, tercero, cuarto. Yo no pude terminar nunca ni en un mismo lugar, en una misma ciudad, nada, porque era todo un caos, un desastre. Me llevaban a vivir un tiempo a un lado y tenían que llevarme a otro. Cuando ya estoy ya en segundo de bachiller, que ya salí, voy para tercero, hay una oferta de trabajo que llega allá donde mi abuela, de una persona que vive en Santo Domingo y dice que necesita a alguien que se quede en su casa, le atienda a los niños y que le cocine. Y ahí lo vimos como que era una buena opción para mí. Y vine desde allá para acá nuevamente a trabajar, pero vine ahora a trabajar en una casa de familia en Santo Domingo. Recuerdo que me iba cada 15 días para allá, para San Pedro, y así sucesivamente. Pero cuando yo llegué aquí a Santo Domingo, yo empecé a conocer chicas, también conexiones que había hecho cuando yo estudié, que estaba en séptimo en la escuela con ciertas amigas mías, y empecé a unir esos cabos, a atar esos cabos y comencé a buscarla y a llamarla. Entonces ya yo, para ir a San Pedro, a veces duraba un mes, 2 meses, y ya yo como que no quería ir porque ya la vida mía estaba como cambiando, todo era en giro a lo que yo estaba haciendo aquí en Santo Domingo. Cuando tenía tiempo libre, estas amigas mías me invitaban a salir, nosotros íbamos a discoteca y todo eso para mí era nuevo porque yo no sabía. Pero recuerdo que había una amiga de nosotras que ella siempre decía, vamos a salir, ustedes se pueden quedar en mi casa, amanecen con nosotros, amanecen conmigo, no hay problema. Cuando salíamos, que llegábamos para atrás, llegábamos 2 de la mañana y así, tarde. La mamá de ella decía, no, porque ellas no se pueden quedar aquí. Entonces, automáticamente ella decía sí, que yo no me podía quedar. Ella llamaba la persona con la que nosotros estábamos tomando, yo tenía que irme con la persona. Y ya ustedes saben, ahí tenía yo que amanecer con esa persona obligado porque yo no tenía dónde quedarme en Santo Domingo. No tenía dónde ir tampoco y ya estaba de madrugada y sola. Esto me pasó como por 2 veces. Después yo dije, no, porque ya no puedo, porque la veo como que me está utilizando. Después que me pasó todo esto, ya perdí el año escolar y todo, ya me veo aquí en Santo Domingo, me hago mayor de edad aquí, comienzo en el mismo ambiente que me muevo y conozco diferentes tipos de personas. Personas que ahora me dicen, pero mira, podemos tener algo y eso. Y yo comienzo a salir con estas personas. Y cuando yo salgo con ellos, yo veo que ellos me dan algo a cambio, me dan dinero. Yo digo, pero mira, lo que yo duro trabajando en la casa de familia, en un día yo lo tengo más rápido, o sea, me lo gano más rápido. Y lo vi desde ese punto de vista. Luego, cuando hablo con las personas de la casa, yo le digo, miren, yo quiero estudiar porque yo me quedé en tercero de bachiller y yo quiero seguir trabajando. Las personas me dicen que no me pueden dar el día de estudio. Y yo decido irme, renunciar y irme. Cuando decido salir de allí, comienzo nuevamente a buscar mis papeles de la escuela para apuntarme y todo eso. Pero ya dentro de mí, ya yo he creado una vida nocturna que me gusta, que me agrada y que comienzo a salir con diferentes hombres prácticamente a prostituirme. Cuando ya me veo, estoy en el colegio estudiando, no trabajaba, pero no me faltaba nada porque yo tenía dinero, sabía cómo hacerlo. Siempre estaba bien arreglada y todo por el estilo. Termino mi tercer de bachiller normal, luego paso nuevamente y me inscribo en una escuela los sábados. Y ahora ya el cuarto lo hago los sábados, pero sigo teniendo el mismo desorden de vida. Sigo saliendo con personas mayores, súper adultas, me doblaban la edad, muchos de ellos parecían a veces hasta mis abuelos, y seguí saliendo con este tipo de personas. Cuando ya llegó
un punto que ya yo terminé la escuela, decido pues buscar empleo en algo, para hacer algo, para dedicarme a algo. Y ya consigo mi primer empleo formal aquí en Santo Domingo. Pero acá me pasan muchas cosas, porque este empleo me abrió la mente y me puso a hacer, ya aprendí mucho acá. Aprendí muchas cosas. Aquí comienzo a conocer también nuevas personas, comienzo a ver muchas cosas, cómo se mueven los espíritus. O sea, en ese entonces no sabía que eran espíritus, pero comienzo a verlo desde ese punto de vista. Y salgo embarazada 2 veces. Y las 2 veces que salgo embarazada, las 2 veces yo lo aborté. No fue nadie me obligó, nadie me dijo hazlo, sino que ya yo tenía contacto con alguien que yo veía cómo ella lo hacía y cuando se me dio la oportunidad yo dije esto es lo que yo voy a hacer y lo hice. Fueron 2 veces casi consecutivas, tuve 2 abortos. Luego que pasó el tiempo, que me había pasado todo esto, yo seguía viviendo así la vida, realmente la misericordia de Dios me guardó, porque me pasaron cosas fuertes en la calle y juntándome en sectores bien peligrosos de acá de Santo Domingo. Seguí la vida así, yo decía, wow, pero yo quiero hacer algo más, quiero estudiar en la universidad, me quiero como, no sé. Y me apunto en la universidad y comienzo a estudiar una carrera universitaria. Cuando empecé a estudiar, siempre recuerdo, mi hermana que eran cristianas, una de ellas me mandó un testimonio de alguien y en el testimonio decía que tú tenías que tratar de orar 1 hora por lo menos al día o 45 minutos para tú tener cobertura de los demonios. El testimonio me impactó tanto que yo empecé a orar. Yo empezaba a orar, no me importa, no era cristiana, pero yo quería tener como esa cobertura de la que el de testimonio hablaba. Y yo comencé a orar y duraba 1 hora orando. Recuerdo que ponía adoración de Marco Brunner, todavía la pongo. Y cuando yo hacía ese tiempo de oración, yo siempre terminaba, yo le decía, Señor, ayúdame a yo terminar la universidad. Te lo pido, ayúdame a terminar la universidad. Bueno, pasa el tiempo, se da el tiempo. Recuerdo que mucho antes al principio, cuando yo empecé a salir, un hombre se me acercó y me dijo, tú siempre vas a vivir así. Nunca vas a tener una relación estable. Y cuando lo intentes te va a ir mal, porque vas a vivir así. Cogiendo un hombre, soltándolo y teniendo otro. Esto fue como que el hombre, él lanzó una maldición sobre mi vida, literal, porque se hizo evidente a sí mismo. Yo traté de dejar eso, yo traté de dejar esos contactos que yo tenía de esas personas que me llamaban, que podía salir y tener dinero. Yo traté de quitarme de todo, traté de buscar una persona joven y instalar una relación. Fue un caos. Realmente fue un caos. Cada vez que lo intentaba hacerlo así, de esa manera, para hacerlo bien, no podía. O la persona me maltrataba, me daba golpe o algo pasaba, pero nunca pude como tener esa relación que yo quería para estar tranquila. Y esto me obligaba nuevamente a volver otra vez a tener los contactos que tenía con esas personas y todo lo demás. ¿Qué pasa? Que cuando ya yo me veo como que estoy haciendo tantas cosas, he hecho muchas cosas. Realmente yo dije, wow, si ahora no llega como algo que me haga a mí entrar en razón, ya yo lo que voy a hacer es que me voy a operar, me voy a poner bien mala, voy a ir para la calle ya declarado y ahora sí, ¿verdad? Que me voy a volver bien mala. Eso era mi pensamiento, porque yo dije, wow, he tratado de tener una relación estable con alguien, no puedo. He tratado de empezar de cero, no puedo. Y ya realmente yo vivía sola en Santo Domingo. Y yo dije, wow, yo tengo que hacer algo. Si no me funciona tener una relación estable con un hombre que yo me pueda casar, yo lo que voy a hacer es que me voy a poner ya mala, full mala, me voy a volver a la calle y voy a operarme, voy a tener todas las cosas que yo siempre he querido soñar. Pero esos eran los planes que yo tenía. Cuando llegó la pandemia, yo recuerdo, ya yo tenía otro trabajo nuevo, y me ofreció el que era jefe mío mudarme a un apartamento. El apartamento era sumamente grande. Cuando yo me mudé allí, yo me mudé con la idea de vivir con una prima mía, porque como vengo arrastrando desde pequeña con un trauma del miedo, no quería dormir en ese apartamento tan grande yo sola porque me daba miedo. Pero la prima mía no pudo vivir conmigo y se volvió a San Pedro. Me quedé yo sola en el apartamento. Y recuerdo que cuando yo me mudé allí, el plano espiritual que había en esa casa era tan fuerte que cuando yo me acosté, que me iba ya a quedar dormida, algo vino sobre mí y esto me paralizó el cuerpo.
Pero yo había tenido estas experiencias antes y yo despertaba de una vez, o sea, podía volver como a respirar, a moverme. Pero esta vez que me pasó fue muy fuerte y duré un rato sin poder respirar bien. Ya yo sentía que me estaba muriendo. Yo dije, bueno, aquí me muero. Y yo le dije al Señor, así en mi mente, yo recuerdo, yo le dije, Señor, tú vas a permitir que mi madre me encuentre aquí podrida, que mis hermanas lleguen y me encuentren aquí muerta. Cuando yo dije así, fue como que yo hiciera un pacto con el Señor. Lo que me tenía automáticamente me soltó. Cuando esto salió de mí, que me soltó, yo terminé como si yo hubiera estado peleando con alguien, cansada, el corazón me latía sumamente fuerte, yo comencé a llorar, realmente fue algo fuerte, nunca había sentido este ataque tan fuerte. Pero recuerdo también que desde que yo llegué ahí, a ese lugar, yo empecé a abrirle otras puertas al enemigo que yo no había abierto antes. Puertas de orgía, lujuria. Ya yo había tenido relaciones con dos hombres, con mujeres también. Entonces, todo esto, entiendo, que fue lo que abrió la puerta para que esas entidades pudieran perseguirme. ¿Qué pasa también? Que yo desde pequeña, recuerdo que en el patio de mi abuela, donde nosotros nos criamos, habían unos vecinos y yo desde pequeña siempre, yo iba al bolsillo de ese, tendían el pantalón y yo siempre iba al bolsillo de ese vecino y yo cogía dinero de allí. Yo le di una entrada al espíritu de robo en mi vida. Y cuando yo, un ejemplo, estaba en el trabajo, yo decía, bueno, yo voy a coger este dinero de aquí y yo después lo voy a poner. Y yo cogía dinero que no era mío para yo hacer cosas mías. Por ejemplo, yo tenía una obsesión con tener mi cabello siempre arreglado. Yo tenía mis extensiones, mis pestañas siempre puestas y mis uñas. Y yo siempre decía, yo lo vuelvo a poner, yo lo pongo. A veces lo ponía y a veces no lo ponía. Pero bueno, como ya yo le había abierto puertas al enemigo de todas estas clases de robo, los abortos que me practiqué, la lujuria, la orgías, todas estas cosas, todo esto hizo como que el plano espiritual mío dijera, ahora es que te vamos a atacar. Cuando ya yo me veo en esta casa, pues ahí conozco realmente a mi esposo. Cuando yo lo conozco a él, yo lo había conocido en el 2018, pero no había pasado nada. Pero ahora en plena pandemia, vuelvo y me reencuentro con él. Y recuerdo que un día yo le digo a él, usted se puede quedar conmigo a dormir porque es que tengo miedo, porque ya el temor tan fuerte y las cosas que pasaban en la casa no me dejaban dormir bien. Y me dice él, bueno, está bien, yo me voy a quedar. Y él comenzó a quedarse conmigo y hasta que instalamos una relación, todo iba bien. Nosotros instalamos la relación, empezó la pandemia, cerraron el país y todo. Yo seguía en la universidad, pero ya estaba terminando. Y cuando ya estoy con él, vienen ataques a mi vida. Viene primeramente una enfermedad que me da muy fuerte, que era como si ya yo me iba a morir. Yo recuerdo que me llegué hasta a despedir, ponía el WhatsApp que si no me vuelven a ver, que lo quise y todo esto, y mi estado, y mi familia comenzó a preocuparse, al punto que mi madre tuvo que venir a atenderme. Cuando ella vino a atenderme, ella me vio como yo estaba, yo me puse bien delgada, y yo realmente yo quería como desaparecer, yo quería matarme, era como un ataque tan fuerte que ahora como que eso, como yo estaba ya tranquila, que yo había logrado tener como paz sentimental, esos espíritus vinieron a atacarme. Recuerdo que yo decía, bueno, ya hasta aquí llegué yo, me voy a morir, porque me sentía así de mal. Luego superé eso, el Señor me ayudó y superé eso. Según va pasando el tiempo, que ya yo estoy bien tranquila, soltamos todas las relaciones, él soltó todo lo que tenía, yo también, decidimos formar un hogar tranquilo. Yo recuerdo que miraba siempre el apartamento y yo caminaba por el apartamento y yo decía, wow, pero aquí falta algo, no sé qué es, pero falta algo. Y me pasaba así mirando y meditando. ¿Qué pasa? Que una noche yo estoy durmiendo y como que estoy despierta al mismo tiempo. Y siento que desde por mis pies algo sube y va subiendo como en forma como si fuera una brisa. Y cuando eso sube, me susurra en el oído y me habla como lenguas, en otras lenguas. Lo que fue, hizo que en mí entrara temor. Cuando yo logré que eso se fue, yo quedé sentada en la cama y tiré un grito, ¡guay! Así fuerte, grande. Y el esposo mío, mi compañero, me mueve y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo, no,
tuve una pesadilla, pero yo lo que no le quería decir a él, las cosas que me había pasado, ni tampoco le había contado todo lo que a mí me había pasado anteriormente que tenía que ver con estas cosas que eran sobrenaturales. Porque yo decía, si yo le cuento esto a él, va a decir que yo estoy loca. Bueno, desde ese punto, desde ese momento, el Señor empezó a trabajar conmigo. Cuando pasó eso, yo recuerdo que yo me miraba en el espejo y yo me veía diferente. Yo veía como que no era yo la persona que se estaba mirando al espejo. Veía como otra persona. Y resulta que una noche, debajo del apartamento donde nosotros vivíamos, había un chico. Y este chico, él a veces se ponía como una persona cuando está demente, a vocear cosas, a decir cosas, y yo me quedaba a veces escuchándolo, pero esa noche que pasó eso fue algo totalmente diferente, porque cuando a él se le manifestó eso, que se le manifestaba, fue diferente, porque la entidad que subió en él, digo entidad porque ya yo sé ahora que era una entidad, decía yo soy la muerte, soy el SIDA, soy el cáncer, y empezó a hablar muchas cosas y a blasfemar. Cuando yo escuché que él estaba diciendo todo esto, yo me sé de memoria el Salmo 91 y yo lo que hago en mi mente, empiezo a decir, yo digo, pero esto es como un demonio, sin yo tener conocimiento, yo lo dije así. Yo voy a decir el Salmo en mi mente, yo comencé a decirlo en mi mente, el Salmo. Cuando ya yo terminé de decir el Salmo y todo esto, el espíritu que estaba en el cuerpo del chico me dice, pero ¿y tú? O sea, tú me estás haciendo a mí la guerra. Tú que te acuestas con viejo, tú que haces esto. Y empezó a decirme mi vida entera. Cuando él comenzó a hablar y a decir todo esto, decía, vecina, eres tú. A ti yo te estoy hablando, que tú te acuestas con los viejos, que haces esto, que esto, por el dinero. Tú, como no tienes autoridad para tú hacer algo contra mía. Cuando él comenzó a decir esto, yo comencé a temblar en la cama, literal, porque yo decía, pero si yo lo estoy haciendo en mi mente, ¿cómo él sabe que soy yo la que estoy hablando? Pero eso eran las 2 de la mañana. Y eso se escuchaba en el edificio entero, lo que estaba pasando. Pero nadie sabía que era a mí. Cuando él dice así, yo digo en mi mente, Señor, reprende los espíritus malignos, llévatelo de aquí, sácalo. Y entonces él dijo con más fuerza, yo llamo a los espíritus malignos que vengan y ataquen a todo el que está aquí, no deje dormir a nadie. Ahí fue que yo dije, no, ya esto es el final. Ya, ¿con qué me metí yo? No sé qué es lo que está pasando. Ahora sí es verdad que yo tengo problemas. Bueno, pues ese chico duró la noche entera, él amaneció. Y la hermana que estaba buscando de Cristo le dijo, voy a llamar al pastor de la iglesia y le voy a decir que venga. Cuando él le dijo así, él le dijo, al pastor que tú traigas aquí, tiene que ser un pastor de autoridad que me pueda sacar. Tú no puedes traer cualquier pastor aquí. Cuando iba pasando la mañana, que llegaron ya a las 6 y algo, él le dijo, ¿cuándo va a venir el pastor? Que yo me tengo que ir, dime, ¿cuándo viene? Y recuerdo que mientras iban pasando la gente, el espíritu inmundo empezó también a profetizarle a otras personas que iban pasando. Recuerdo que había una persona en el sector que tomaba mucho alcohol y entonces él le dijo, mira tú fulano, a tus 16 años fue la primera vez que tú consumiste. Yo tengo una úlcera en el estómago. A tal edad hiciste esto. Fui yo que te lo ocasioné. Y comenzó a profetizarle a varias personas. No solamente fue a mí. Cuando ya eran las 7 y algo de la mañana, una vecina pone una alabanza. Cuando la vecina pone la alabanza, él dice, ahora la ponen la alabanza. Porque prácticamente el demonio vino a predicar. Él estaba predicando y decía, busquen de Cristo, así, normal. Bueno, cuando la vecina puso la alabanza, al rato esa entidad salió del chico. Yo, que no pude dormir, quedé detonada realmente con eso. Él me atacó directamente a mí por las cosas que me dijo. Yo me quedé así, Dios mío, ¿y qué es esto? Ahí fue que el miedo a mí me aumentó en la casa. Ya no me importaba que estaba con mi esposo, ya el miedo ahí era fuerte. Yo llamé a mis hermanas que son cristianas y les conté lo que había pasado. Y le dije, mira, yo creo que aquí hay una manifestación de un demonio, mira lo que me pasó. Y le conté todo lo que había pasado. Cuando mis hermanas me dicen, sí, efectivamente, eso es una manifestación demoníaca que hay ahí. Mi cuñado, Junior, él me mandó una oración de 5 minutos a mi teléfono. Y cuando él me mandó esta oración, él decía, yo envío ángeles que llegan a tu casa ahora con espada desenvainada y cubren tu casa y esto. Y comenzó a decirme tantas cosas. Yo me quedé escuchando la oración y me llamó mucho la atención lo de los ángeles con las espadas desenvainadas. Bueno, cuando él me mandó esa intercesión, en ese momento yo no entendía que era una intercesión. Cuando él me la mandó, yo dormí como 2 días bien. Pero el demonio volvió a subir, o sea, se volvió a manifestar en el chico.
Y cuando comenzó a manifestarse nuevamente, empezó a decir cosas. Cuando él subía, yo automáticamente mi piel cambiaba, yo empezaba a temblar, no aguantaba el miedo. Ya yo le decía a mi esposo, mira, mi amor, yo no puedo dormir en esta habitación, vamos a dormir en aquella. De las 3 habitaciones que habían, dormimos en las 3. Y dormíamos con la luz prendida. Yo le decía, vamos a prender la luz, pero yo nunca le dije a él realmente por qué era. Y yo recuerdo que para yo ir al baño, yo no iba al baño, yo tenía un coso aquí que cuando yo quería orinar, ahí era que yo lo hacía. Entonces él nunca me preguntó si yo estaba bien. Él me decía, está bien, vamos a dormir aquí, está bien. Pero yo tenía toda la luz prendida en la casa de noche. Pero era por lo que me estaba pasando. ¿Qué pasa? Que como yo sentía una tranquilidad cuando yo empecé la relación con mi esposo, yo dejé de orar. Ya esas oraciones que yo hacía, que cuando yo oraba para que me cubriera y todo eso, ya yo no lo hacía, porque yo me sentía tan en paz, tan tranquila, yo no lo hacía, pero yo veía que él hacía algo toda la mañana y era que él se arrodillaba a orar. Y cuando yo lo veía, yo no me ponía ni nada, pero como ya me estaba pasando algo fuerte, que yo sabía que era algo espiritual, yo le dije a él, ay, mi amor, yo te quiero decir algo, pero no diga nada, no te sientas mal, entiéndeme. Y él me dice, ¿qué? Y yo le dije, no, que yo quiero orar contigo como tú oras. Y él me dijo, pero está bien, vamos a orar. Pero tampoco él era cristiano ni yo. Entonces, yo quería orar, pero realmente la oración mía era para que el chico fuera libre, para que el demonio que lo tenía poseído saliera de él. Entonces ahí yo empecé a buscar videos de guerra espiritual, a buscar videos cristianos, a ver cómo yo podía ayudar al chico que fuera libre, pero yo tampoco era cristiana, pero yo empecé en eso y quería que él fuera libre. En una recuerdo que de unos de los videos que vi hablaban del aceite ungido, que tú puedes ungir tu casa y todo eso. Y yo busqué un aceite, un sobrecito de aceite. Y yo dije, bueno, le voy a decir a mi hermana que me llame para que ella le ore este aceite y con este aceite ya yo voy a cubrir mi casa. Bueno, ella no me pudo llamar ese día, pero yo recuerdo que yo eché el aceite en un potecito, yo le oré y agarré y embarré la habitación entera de aceite, la cama, el aceite chorreaba así, porque como yo no sabía, yo entendía como que era que él lo iba a rociar la casa entera. Y rocié mi habitación, pero como quiera los ataques seguían, los ataques espirituales. Pero yo estaba viendo un video donde hablaban que había que hacer los ayunos y que había que hacer oraciones para que para contrarrestar estos espíritus. Entonces yo comencé a ayunar para que el chico fuera libre, pero yo todavía no soy cristiana. Y yo recuerdo que el primer ayuno que yo empecé, yo hice 3 días. Y yo lo hice hasta las 12. Esos fueron los 3 días peores de mi vida. El caos se me volvió todo un desastre en el lugar donde yo trabajaba. Cuando llegaban las 12 yo temblaba, yo comía así, yo me añugaba. Eso fue algo terrible. ¿Qué pasa? Que como yo seguía viendo videos, decían, dígale al Señor que le dé fuerza, dígale al Espíritu Santo que lo ayude a hacer las cosas bien para Él. Entonces yo empecé a orar, yo le dije, Señor, dame las fuerzas, enséñame cómo puedo orar entonces para yo poder hacer los ayunos que yo quiero hacerlo. Y nuevamente decido, pero esta vez le dije a mi esposo, le dije, vamos a hacer un ayuno, ¿tú sabes cómo lo ayuno? Entonces él me dijo, si tú supieras que yo antes ayunaba el sábado entero. Y yo le dije, bueno, pues vamos a hacer un ayuno y vamos a hacerlo de 6 días. Yo le dije a él, vamos a hacerlo de 6 días, tú pones tu propósito que yo pongo el mío. Le dije yo a él, ¿qué pasa? Que en esos 6 días, desde que empezamos, lo hicimos hasta las 3 de la tarde, cuando yo empecé a hacer los ayunos, yo cuando me acostaba, el chico endemoniado, o sea, él como tal, subía a mi habitación y me hablaba en lenguas. Me hablaba en lenguas como demoníacas. Y cuando él me hablaba en estas lenguas, yo le decía, no, porque no eres tú el que sabe. Pero yo no entendía nada de lo que él me decía, pero yo le decía así. Yo le dije, no, tú no eres el que sabe. Y entonces él bajaba, yo recuerdo, era como rápido. Él bajaba nuevamente y yo me quedaba en la cama. Pero cuando yo seguía ayunando y buscando, yo empecé a ver videos. Y en estos videos, en uno de ellos, yo hice la confesión de fe. Cuando yo hago la confesión de fe, yo digo, wow, pero entonces ya yo soy cristiana. Pero antes de que yo tuviera la asimilar de que ya yo era cristiana, yo me había visto en una visión que caía como mucha agua cristalina y ahí alguien vino con una mano y me entró la cabeza así y me la sacó. Cuando yo desperté tosiendo porque yo pude tomar de esa agua que había en la cañada. Y sigo haciendo los ayunos en esa semana. Cuando llega el día 5 del ayuno, que fue el viernes,
yo estoy limpiando porque me dio con limpiar todo, arreglar todo. Era como guiada por el Espíritu. Estaba limpiando, comencé a sacar cosas que yo usaba antes cuando estaba en el mundo, cosas que yo usaba para cuando estaba en el mundo de la prostitución y todo eso. Yo comencé a romper toda esa ropa, yo tenía las gavetas llenas, comencé a romper todo eso, a sacarlo. Algo me decía, limpia, sácalo, sácalo todo. Y empecé a romper todas esas ropas y todo eso y a limpiar. Cuando yo estoy limpiando así, siento como un sueño que me cae de repente. Y el sueño literal me llevó a la cama. Y cuando me recuesto en la cama, veo así mismo como viene una mano como que me saca de mi cuerpo. Y yo voy caminando porque tocan la puerta, pero cojo el aceite que yo había ungido, que yo le había orado. Y cuando yo cojo el aceite, mi esposo también viene detrás de mí. Y cuando tocan la puerta, que yo la abro, es el chico endemoniado, o sea, el chico que tenía la manifestación demoníaca y su mamá que están en la puerta. Entonces yo tomé este dedo, recuerdo, y lo entré en el aceite y yo se lo puse al chico en la frente. Entonces el chico rodó por las escaleras y cayó. Y ahí mismo yo abrí los ojos. Cuando yo despierto, que abro los ojos, yo digo, wow, se me quitó el sueño que tenía rápido. Y yo dije, ¿qué fue eso? Porque yo me quedé como en shock. Yo dije, wow, ¿y qué fue eso? ¿Qué fue lo que me pasó? Y me quedé como si fue un sueño, si fue algo que yo lo vi, si fue algo que yo lo viví. Me quedé así con eso en la mente. Pero luego el chico se le manifiesta fuerte el demonio. Y al manifestársele tan fuerte, quiere matar a la mamá, quiere matar a la hermana. Y el muchacho lo que hace es que se va corriendo y huye. Pero yo en mi oración y en mi ayuno que yo le estaba presentando al Señor, no era para que el chico saliera del apartamento, era para que el chico fuera libre. Entonces, cuando ya yo terminé los 6 días y todo, y va pasando los días, la señora me dice, ay, mira, el muchacho está en tal sitio ahora, ahí se la pasa él boceando el día entero, yo no sé qué hacer, yo estoy desesperada. Ella lloraba a su madre y yo me sentía mal, porque entonces yo le reclamaba al Señor, yo le decía, Señor, pero yo comencé a orar y a ayunar para que tú lo libertes, no para que él esté así, para que él se vaya. Bueno, pues para no seguir ahí, cuando pasó el tiempo, que ya yo tengo tranquilidad y paz, que ya yo puedo dormir tranquila, pero estoy orando todavía por el chico, yo le digo a mis hermanas, a mi hermana que tiene un cuarto de oración, yo le digo, mira, yo quiero poner un cuarto de oración aquí en mi casa. Ella, en coincidencia, esos mismos días fue al apartamento y entró a una de las habitaciones y yo le dije, estoy indecisa, porque no sé si ponerlo en esta habitación o en la otra. Ella me dijo, no, ponlo en esta habitación porque aquí está la presencia del Señor. Ella llamó a su esposo y cuando él entra, él sintió de una vez y dijo, wow, qué presencia. Entonces esa fue como la confirmación que teníamos que poner el cuarto de oración ahí. Pero mi esposo y yo todavía no estábamos visitando ninguna iglesia. Él aceptó también al Señor escuchando un audio allá en su trabajo y yo lo acepté en la casa escuchando un audio. El Señor trabajó con nosotros así. Cuando ya tenemos el cuarto de oración establecidos, ya estamos orando ahí, alabando al Señor, entramos y duramos muchísimo rato adorando, alabando, orando. Siempre a mí me pasaba que era como que algo me quitaba la fuerza y yo caía en el piso y no sabía por qué era que me pasaba esto. Pero después comencé a ver cosas que me pasaban mientras yo tenía los ojos cerrados, como cosas que me pasaban así, imágenes, podía ver brujas, yo la podía ver y automáticamente escuchaba que decía bruja. Podía ver como demonios que miraban y se escondían, podía ver muchas cosas. ¿Qué pasa? Que en esos días falleció un compañero de trabajo y mi jefe en ese entonces me pidió que fuera yo a poner el altar de los 9 días y todo eso. Algo dentro de mí me decía que no lo hiciera, que eso no está bien, pero yo no me llevé de eso y sentía que la piel se me pegaba muchas cosas así y yo fui para allá, para la casa de ellos. Y allá le preparé el altar de los 9 días. Recuerdo que eso quedó una cosa fuerte. Cuando yo me voy de ahí, de ese lugar, que llego a mi casa, siento que algo se me pega en el cuerpo como mucho, que se me eriza la piel mucho. Y bueno, me quedo pensando en eso. Cuando llego a la casa, que estoy sentada en el balcón, ahí mismo llegó el chico. Cuando él llegó, automáticamente él llegó, subió una entidad en él y dijo, de aquí nadie me saca, ni en lo secular ni en lo espiritual. Cuando este muchacho, o sea, lo que estaba dentro de él dijo eso, mi cuerpo comenzó nuevamente a entrar en pánico y a temblar. Y yo dije, bueno, ahora sí es verdad, porque este que vino ahora tiene más rango. Eso era lo que yo decía. Yo decía, bueno, este que viene ahora tiene más rango, esto es fuerte, en qué yo me he metido. Pero en todo ese tiempo yo empecé a ver
video de mi pastor, de mi papá, de Juan Peña. Y cuando yo lo veía, que todavía no era cristiana, yo dije, bueno, si un día yo voy a una iglesia, yo voy a ir a la iglesia de ese hombre. Porque en esa iglesia él la presenta una iglesia de liberación, de fuego, de intercesión, y eso es lo que yo necesito. Cuando en esa semana llegó nuevamente ese demonio, yo recuerdo que nosotros teníamos el cuarto de oración atrás y él se ponía justamente ahí detrás y empezaba a hablar mucha lengua demoníaca. Recuerdo también que cuando subía escupía, se reía, era como una cosa, un tormento fuerte. Cuando pasó ese sábado, mi esposo y yo habíamos quedado de que íbamos a ir a la iglesia el domingo del pastor, de Juan Peña, de nuestro pastor. Y dijimos, bueno, el domingo no vamos a dejar de ir a la iglesia. ¿Qué pasa? Que ese sábado ya yo estaba como cansada, como rabiosa, como cuando ya tú como que ya el espíritu tuyo está como que quiere pelear, digo yo. Cuando él empezó a hablar toda esa lengua demoníaca, yo me encerré en el cuarto de oración, yo recuerdo, y yo subí una alabanza que tenía, creo que la que dice, ante su gloria los demonios caen, todas esas cosas. Yo lo subí a todo lo que da y yo comencé a cantar, ahí se me fue el miedo, yo empecé a adorar a Dios y yo recuerdo que él chillaba, decía, ¡ah! Como que se estaba siendo atormentado. Y luego que pasó eso, el chico quedó como si había tenido una liberación. Entonces venimos a la iglesia y damos con la iglesia del pastor. Antes de yo salir de la iglesia, yo recuerdo que yo le había dicho a mi esposo, mi amor, yo quiero ir a esa iglesia porque ahí le profetizan a uno. ¿Tú sabes lo que profetizar? Yo le decía a él que te hablan de parte de Dios y esas cosas. Y yo recuerdo que yo me hinqué y hice una oración. Y cuando llegué aquí a la iglesia, porque yo siempre le preguntaba al Señor, en mi mente, cuando estaba en mi casa, yo le decía, Señor, pero realmente tú fuiste que permitiste que ese demonio a mí me hablara, que me atacara así, que me dijera los pecados que me dijo, que las cosas que yo había hecho. Siempre yo le preguntaba eso al Señor, pensando. Bueno, cuando yo llego aquí, la primera respuesta se me mete un ambiente de alabanza, de adoración, y viene una profeta y me comienza a profetizar. Ella me dice, te dice el Señor, la oración que yo hice allá en la casa, porque la gente nos decía a nosotros que buscáramos una iglesia, que fuéramos a varias y que donde nos sintiéramos bien, que ahí nos quedáramos. Pero nosotros nada más llegamos a esta iglesia. Y yo le dije al Señor, allá hincada, si esa es la iglesia que tú quieres que yo vaya, confírmamelo de una vez. Entonces, cuando yo llegué, que comenzaron a profetizarme, la profeta me dijo, dice el Señor que sí, que esta es tu casa. Y ahí el Señor comenzó a decirme que sí, que fue que permitió que esa como que se abriera. Eso fue como cuando a Job, que el Señor le permitió que el enemigo lo atacara. Entonces, ahí el Señor me dijo, fui yo que lo permití, por tanto, como tú accediste al llamado, el cielo se abrió para ti, te entrego un chofar, eres profeta. Comenzó el Señor a decirme tantas cosas, te entrego una espada, cosas que yo le pedí a él de pelear con los espíritus, que me diera una espada, que me diera fortaleza y todo eso. Entonces, ahí yo comencé a temblar, mi cuerpo a temblar así, sentirme caliente. Recuerdo que yo vine con el pelo bien arreglada y salí así. Y fue que cuando descendió algo, yo le decía siempre al Señor, bautízame con tu Espíritu Santo y fuego, siempre en oración, porque ya como yo tenía los niveles de ver todos esos videos, yo siempre pedía eso. Entonces la profeta me dijo, el Señor dice que te está entregando algo que tú le has pedido ya en oración. Y ahí comenzó el Señor a decirme, te abro los ojos espirituales, yo decirle que no, él decirme que sí. Y bueno, realmente todo ese proceso que yo pasé, todo lo que viví en mi niñez y todo esto, a ti que me estás viendo ahora, yo te digo que de los vil y de los menospreciados te cogió el Señor. Que aunque estés haciendo cosas malas, que aunque estés en la calle, no importa, que el Señor tiene algo para ti y en su momento se va a manifestar en tu vida. Luego, cuando nosotros vinimos aquí a la iglesia, ya decidimos quedarnos acá y realmente todo ha sido de bendición para la gloria y honra de Dios. Así que este ha sido mi testimonio. Yo espero que sea de bendición para tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.